Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Qué tal a todos? Bien, acá andamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hemos tenido una semanita bastante compleja, bastante agitadita, un poco con la cuestión de las elecciones en Venezuela. Y ahora también acabamos de escucharla a Cristina Kirchner en el Instituto de Estudios de Morena, en México, ¿no, Marcela? Sí, ella fue invitada era unas clases que daban, ¿no? Uh-huh, sí. Osvaldo, ¿vos la escuchaste? Sí, escuché un pedazo, al final pues me había olvidado y inclusive cuando terminó invitaban a otro que iba a hablar también, fue bastante interesante lo que escuché. Fue también Parrilli, Anabela Fernández y algunos otros más que hablaron ayer. Y bueno, Cristina hablaba hoy, ¿verdad? Y fue muy interesante, fue más que nada de una clase magistral de historia, de hablar sobre todo el futuro político de toda la patria grande, ¿no? En resumidas cuentas fue eso lo que dijo. Yo creo que todos nuestros oyentes, la han escuchado, teníamos ganas de escucharla y bueno, justicia y paz, ¿no? Es con lo que ella terminó su discurso. Ella hizo referencia a una cosa muy interesante, que es a los hongos. Claro, lo de los hongos democráticos. Yo le mandé a Osvaldo, a ver, te lo mando, va a salir en la revista de Puño y Letra, un artículo justamente hablando de supuestamente los nuestros que no son tan nuestros, ¿no? En realidad todo viene a través de un excelente video que sacó el profesor universitario y el investigador social, Ramón Gross-Bofogel, y que él habla de los decoloniales coloniales, o sea, aquellos que en nombre de la descolonización no se sabe por ahí quién es el que les paga las cuentas, pero siempre están en contra de los movimientos populares en los momentos que son más necesarios, ¿no? Que antiguamente le decíamos los quinta columna en la vieja literatura. Claro que este profesor lo dice con una categoría académica creada por él, que me parece está perfecto. Y ahora Cristina viene y lo reactualiza con esto de los hongos democráticos. Es interesante porque justamente cuando hablamos de Venezuela, es como que se van crispando todos los ánimos, todos los pensamientos, y todo se transforma en un River y un Boca. Es así, tenemos que saber de eso, ser conscientes de eso, porque hay toda una construcción que se ha hecho, compañeros, con lo de Maduro, Venezuela, Chávez, que ellos la vienen aprovechando muy bien. Disculpen, yo voy a hacer otra vez autorreferencial, ¿no? Pero cuando empezaron las manifestaciones, que fue un tema de objeto de mi estudio, comenzaron las manifestaciones contra Cristina ya en el 2012, 2014, el tema era la venezuelización de Argentina. Vamos a hacer Venezuela. Argenzuela. Inclusive hasta hay un programa muy interesante que se llama Argenzuela, digamos, haciendo una ironía con eso, ¿no? Y acá en Brasil, 2 años después, lo mismo. A venezuelización de Brasil, ¿viste? Vamos a ir a Venezuela y todo lo demás. O sea, hay toda una construcción. Y como, si quieren lo escuchamos y después podemos continuar, porque hay un video muy brillante de un politólogo, Monedero, que él explica una cosa muy interesante. Sí, muy interesante lo que dijo Monedero. Te vamos a escucharlo entonces a Monedero. En todos los países de América Latina, la política sobre Venezuela es política interior, no es política exterior. Y eso es así porque se ha construido el artefacto demonizado, igual que se hizo en el Chile de Allende. Los gobiernos que tienen fuerza han sido sensatos. El gobierno de López Obrador, que es un gobierno consolidado, han dicho las cosas correctas. Que Almagro es un sinvergüenza y que la OEA es injerencista y que no tiene por qué meterse en los procesos porque ya apoyó golpe de Estado, por ejemplo, en Bolivia. Que el órgano que tiene que decir quién ha ganado las elecciones es el Consejo Nacional Electoral. Seamos serios al respecto y no exijamos a Venezuela lo que no le exigimos a ningún otro país. Estos que ahora están pidiendo las actas al Consejo Nacional Electoral, cuando la propia ley le da un plazo de 30 días para publicar toda la información y se la exigen ya, ellos permitieron que Guaidó fuera presidente sin pedirle actas y sin siquiera votaciones.
todo lo que están intentando hacer aquí en Venezuela se lo harían a Boric, se lo harían a Petro, se lo han hecho a Lula. Y por tanto yo creo que tendría que haber una mayor conciencia de que no atacan a Venezuela ni por el sistema electoral ni por las elecciones, atacan a Venezuela porque es una manera de debilitar a la izquierda en toda la región. Muy Bien. interesante. Sí, Dos sí. cosas quería destacar de esto y yo les paso la palabra. Lo primero que dijo que el tema de Venezuela en los países latinoamericanos, como decíamos antes, no es un tema de política internacional, es un tema de política interna, porque han construido todo un relato con relación a la demonización de Venezuela y del proceso chavista, con los cuales, viste, acá, la misma frase, gente, acá en Brasil y en Chile también se escuché lo mismo, y en Argentina, cualquier cosa, andate a Venezuela si no te hizo, viste, si no te gusta, andate a Venezuela, andate a Cuba, viste, son las mismas cosas, o sea que es una cuestión de política interna. La segunda es que él dice, bueno, el tema es justamente el petróleo, ¿no? Y queremos pasar un avisito y decir que vayan a ver en las redes que hemos publicado justamente un video muy cortito de apenas 4 minutos, de el profesor universitario, pensador, doctor y todos los otros títulos que tiene, ¿no? Jorge Rashid, que justamente se llama "Es el petróleo, estúpido", parafraseando la frase de Bill Clinton cuando dijo "es la economía estúpida", ¿no? Que ganó las elecciones. Justamente lo que está por detrás de todo esto es el petróleo. Yo primero quería decir sí, que el doctor Jorge Rashid, nuestro querido compañero, lo pueden ir a escuchar en nuestras páginas de Café Mercosur y Batuque en la Cocina. Y también quiero decir que tiene mucha razón Monedero con lo que está diciendo, porque no solo que era el petróleo, sino que a ningún otro país se le ha pedido las actas como se le pide a Venezuela, siendo, no obstante, las elecciones, las votaciones más transparentes que hay. Yo no voy a decir una estupidez, pero hay infinidades, es espantoso la cantidad de veedores, de gente que está cuidando los votos, gente que no son venezolanos, que son de otras nacionalidades. Incluso tenemos a nuestra compañera Claudia, que es también de la Asamblea de Juristas, y todos ellos decían, pero es imposible hacer fraude. Eso era lo que yo quería decir y que estoy muy de acuerdo con Monedero, ¿no? Yo creo que el sistema es de los más seguros que hay. O sea, el sistema que tiene, porque tiene un doble control, todo, y eso es real. Realmente el sistema es muy seguro. Lo que no creo que hace bien, por más que la ley le diga 30 días, en situaciones de extrema necesidad, los 30 días son innecesarios porque el sistema te lo otorga la posibilidad de extender las actas. Por lo cual me da, yo digo eso, que nada más que creería que en situaciones de esta que hay con tanto desastre, y creo que la posición que en ese sentido tiene Lula y que expresó Lula y AMLO sobre que tienen que acreditar el resultado, que a Argentina en cierta medida lo benefició y que casi hace un desastre de Diana Mondino, que después lo vamos a ver con lo que dijo, la estupidez que dijo, contradiciendo todo el sistema. O sea, después que Lula hace un esfuerzo para ayudar a Argentina, que pueda salir de todo el cuerpo diplomático y que los que estaban en la embajada puedan seguir ahí, sale a decir que el gobierno electo, con todas las cosas, es el gobierno de González, creo que se llama el apellido, es González. Que no tiene ninguna, o sea, que las pruebas también son bastante escasas, también que sacó esas planillas que empezó en 40, después era el 70, o sea, pero eso yo creo que sí es necesario, hay situaciones muy extremas que es necesario que tenga que salir a decirlo, aunque la ley le otorgue más plazo, porque si no parece que lo está haciendo solamente con la posibilidad de ocultar el resultado y no de... O sea, por eso esa era mi opinión sobre esto. Yo estoy convencido, inclusive sé que el Argenzuela que empezó, no me acuerdo en qué gobierno era, creo que fue Macri antes de ser presidente el que empezó a hablar de Argenzuela, no estoy seguro, pero me parece que fue esa época. Y que decía, no, nosotros nos parecemos a Venezuela, nos parecemos a Venezuela, y eso era como una marca, ¿no? Como antes te decían, andate a Cuba, ahora andate a Venezuela, como bien decía Ramiro. Eran todas maneras que se decían. Y creo que es cierto eso, pero creo que ayudaría muchísimo que Maduro extienda las actas. Porque acá hay un político argentino, que ya no nombramos nunca por el nombre, no sé si de afuera lo conocen, que es
Moreno, que él decía que él cree que las actas existen y que es cierto que el resultado que dice el gobierno venezolano, pero que está esperando que avance más para después decirle, miren, los que estaban equivocados eran ustedes, porque lo que es real, desde que yo recuerdo, siempre las elecciones fueron fraudulentas, decía la oposición en Venezuela, y sin embargo nunca tuvieron ninguna prueba. No, de jamás. hecho, lo hacen presidente al presidente por Twitter, ¿cómo se llama? A Guaidó, sin tener ningún voto a favor. O sea, eso es cierto, es totalmente cómico, cómo lo puede hacer presidente. Pero esas son las reservas que yo tengo sobre el resultado, de que tiene que acreditarla porque las situaciones son extremas y son necesarias. Yo sé que hay países que no les va a importar si sacan las actas. No, yo voy a coincidir con vos en el 90%, en un 70% de que tiene. Lo que pasa es que hay una cuestión acá que, por eso digo que concuerdo con vos, que Maduro no ha explicado muy bien, y lo han explicado segundas voces, lo han explicado segundos interlocutores válidos que tenía, que hubo un ataque hacker impresionante, que casi desestabiliza todo el sistema, que vino desde Macedonia del Norte. Y el problema era que sacaron la página de internet porque tenían miedo que cerrar todo hacia afuera para que evitar ese ataque. Es un ataque nada sofisticado, un ataque se hace en masa, se llama DOS, en inglés de negación de servicio. O sea, te mete muchas cosas para obstaculizarte, entonces todo se hace mucho más lento. Por eso que estuvo todo ese tiempo. Y tenían mucho miedo que pudieran en ese lapso cambiar los resultados si se seguía la transmisión. Por eso que se clavó en el 80% y no se transmitió más. Y se cerró. Eso es lo que están explicando las personas que saben. Entre ellos yo lo sigo mucho a Serrano Mancilla, que él trabaja con eso. Él hace encuestas, trabaja con eso, es del CELAC, del Centro de Estudios Latinoamericanos y Geopolítica, persona que tiene un equipo de trabajo muy serio, pero debía haberlo explicado el propio Maduro. En lugar de estar, digamos, siguiendo en la campaña electoral, que ya había terminado y ya la había ganado, debía haberse dicho, señores, van a aparecer los datos cuando podamos resolver este problema. Técnicos de Rusia y de China viajaron a Venezuela terrible. Así que vieron que Rukauf salió con la payasada, Rukauf. Por eso estamos, cuando la mentira es la verdad. Rukauf salió a decir en un programa de televisión de los medios hegemónicos de Argentina que Maduro había llamado a los chinos para que en 3 días fabricaran las actas que no tenían. Entonces, fíjense cómo vamos viendo la mentira y la verdad. Es verdad que hubo muchas cosas, como vos decís, Osvaldo, que para mí deberían haber sido mucho más transparentes, pero yo veo que un sector de la gente prefiere confiar en Corina Díaz, que es una delincuente que ya tuvo participación en el golpe contra Chávez en el 2002, que firmó el famoso decretazo de Carmona, por el cual se disolvía los 3 poderes del Estado. Gente, eso es un delito terrible, eso es la suma del poder público prácticamente. En cualquier otro lugar, cadena perpetua, muerte o por lo menos de 12 a 20 años como en España. En Estados Unidos eso te da pena de muerte, ¿no? En Alemania es cadena perpetua. Firmó eso y después después muchas otras cosas más. Por ejemplo, se metió en una reunión de la OEA como siendo parte del equipo diplomático de Panamá para pedir más sanciones contra Venezuela. Después le pidió a Netanyahu. Pero no solo ella, también porque ella no pudo, porque ella también decía eso, porque ella no pudo. Por todo esto no pudo. Bueno. Con ese criterio mañana van a pedir que Bolsonaro, que también ha sido declarado por la justicia inelegible, que también se pueda presentar elecciones, ¿no? Hagamos unas elecciones limpias y democráticas, dejemos que Bolsonaro también se presente, ¿viste? Justamente el que fue por su partido a las elecciones de presidente, Urrutia creo que es. Sí. Bueno, él estuvo también ocupando un cargo un poco oscuro, digamos, en El Salvador. Era el viceembajador, cuando mataron todos los padres y fue la gran masacre, le decían el matacures. Claro, exactamente, o sea que muy limpios no eran y por eso querían hacer todo muy rapidito. Yo lo que tengo son datos de la Asociación Americana de Juristas, de donde es nuestra compañera Claudia Roca. Y si la escuchás a ella hablar,
ella dice, sí hubo una pana eléctrica, pero que enseguida dijeron, cerramos todo, que nadie se mueva, vamos a tratar de que sea lo... Y todo el mundo estaba, o sea, los observadores, no todo el mundo, estaban ahí viendo, acompañando a cómo se seguía todo. Es imposible hacer fraude. Estoy de acuerdo con Osvaldo que dice que hay un tiempo estipulado, como hay siempre en todos los países, pero ¿por qué el mundo solo se las pide a las actas a Venezuela? Eso es lo que a mí me molesta, porque es un país que está bloqueado. ¿Quién le puso bloqueo a Venezuela? ¿Cuánto tiempo tardamos en saber quién era presidente o no en los Estados Unidos? Que todavía ni sabemos quién fue, porque no sabemos muy bien. Por eso que las palabras son muy importantes, Marchela. Voy a aprovechar lo que acabas de decir. Acá, por ejemplo, los actores saben de eso. Acá Bolsonaro todavía no reconoció la victoria de Lula. Lula. ¿Y por qué es importante esto? Porque los procesos de contagio son largos normalmente. Son muy largos. En este momento, todo el mundo sabe que ganó Claudia Sheinbaum en México, no se cuestiona, la escuchábamos a Cristina, pero todavía están haciendo el contagio de los votos. Todavía están en el proceso, no ha terminado eso, son procesos largos. Está bien que México dice que es un poco más complicado que lo normal, dice que habría que escribir tesis doctorales de lo complejo que es el sistema en México, pero es normal eso, o sea, tiene que ser más transparente. Yo creo que hubiéramos esperado de Maduro otra posición de salir a decir, bueno, sí, esperen, paciencia, pero tampoco viste la otra locura de salir a reconocer a González Urrutia. O sea, y pedir que le pasen el gobierno, como hizo el gobierno norteamericano, como hizo Blinken. Blinken lo hizo, en la verdad, Blinken lo digo. Una locura. Y después, claro, que esto estaba más o menos montado y apareció rápidamente lo mismo que vimos en Bolivia, y un poco lo que se vio acá en Brasil. Terminaron las elecciones, cantaron fraudes, salió gente indignada a las calles y entre la gente indignada a las calles salieron muchas personas que no eran indignados, que no eran manifestantes y que eran personas que tenían tácticas de hacer caos social. Lo primero que se hizo aquí en Brasil, señores, fue cerrar la autopista que va al aeropuerto de Guarulhos, que es el principal aeropuerto de la salida internacional de Brasil. Lo primero que hicieron en Caracas fue cerrar el túnel que da acceso al aeropuerto y tratar de generar el caos y generar muertos, generar víctimas. Y a veces esas víctimas, señores, eran truchas. Vimos el famoso asesinato que dijeron, de la moto. No ponemos el audio, pero a los gritos, y después el hombre se va en la moto andando, y mientras tanto ahí están diciéndome, esto es lo que quería Maduro, esta es la dictadura de Maduro que mata gente, y bla, 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 bla. Si quieren ponemos el audio, pero me parece horrible, ¿no? No, pero Ramiro, totalmente y muy bien que pusiste esto, porque estoy ahí de acuerdo con Juan Araujo, que nos dice, exageran y siguen la línea de los medios hegemónicos, están poniendo todo tipo de argumentos para desacreditar el gobierno, la Constitución y la institucionalidad del Estado bolivariano. Los medios de comunicación, ¿quién filmó esto? ¿Quién lo hizo circular? Por favor, ¿viste? ¿Sí? Entonces, Sí. todo eso también. Tengo una persona que me parece que está haciendo comentarios aquí, Leandro Mujica, que me parece que no vio que ayer salieron las nuevas actas, ¿no? Porque me está diciendo que publiquen las actas. Ya serán publicadas las actas. Lo que nosotros podemos saber hasta ahora, que las actas publicadas por Corina Machado, porque vamos a decir la verdad, no es González Urrutia, es Corina Machado, están en una página privada comprada un día antes de las elecciones y que la mayoría de esas se han demostrado que son truchas, porque firman gente que ya murió, porque a veces son más actas que las actas de la propia circunscripción electoral. Por ejemplo, vamos a suponer la ciudad X tiene 50 mesas y aparece 65 actas. Actas sin firmas, actas con firmas iguales unas a la otra, parece que la persona era ubicua, podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Varias actas al mismo tiempo. Bueno, pero parece que queremos creer en eso, como hizo la señora Diana Mondino, que dijo que no, dadas las pruebas inacabables de esta página de internet, reconocemos a González Urrutia. ¿Cómo vas a creer en eso? Vos sos canciller, vos no podés decir eso.
Aparte, Ramiro, la misma Cancillería la desmintió a los 5 minutos con un comunicado diciendo que vamos a esperar, porque aparte ese era el acuerdo que tenían, lo cual demuestra lo incapaz que esta pobre mujer. Yo lo que siempre decía, y que reitero lo mismo, cuando tenés una situación conflictiva, lo mejor es intentar resolverla y no agravarla. Yo creo que lo que hizo Maduro fue agravarla. Por eso te digo que no estoy de acuerdo con esa posición nomás. Que si hubiese pasado en el gobierno argentino hubiese dicho lo mismo. Es innecesario. O sea, el resultado de Lula, o sea, que Bolsonaro lo empezó a decir antes que empezara las elecciones, que iba a ser fraudulento. Y eso que él era el presidente en ese momento. O sea, bueno, son los fraudes raros que se hacen acá en Latinoamérica, que los oficialismos acusan de fraude al sistema. Porque es necesario, ¿no? La mujer del César no solo tiene que ser, sino tiene que parecerlo, porque nosotros tenemos que, esa situación de en la opinión publicada, que lo van a criticar, siempre lo van a criticar, pero si uno da argumentos, te van a criticar mucho más. Y yo creo que si él lo dice de esa manera, evidentemente las elecciones las ganó. Aunque acá vas a encontrar un montón de medios que dicen otra cosa, que están, o sea, acá en la Argentina ahora hay una distorsión de la realidad, por decir, o una, ¿cómo se llama? Una dimensión desconocida, ¿no? En algunas cosas, pero bueno. Lo que a mí me duele a veces, Osvaldo, un tema que se comentaron acá ustedes, que era, por ejemplo, el tema que comentó Marchela, que es el tema de los bloqueos, que como comentamos en el programa anterior, el tema de los bloqueos a Venezuela generó hambre y generó una crisis humanitaria. Y ahora lo culpan por la crisis humanitaria a Maduro y no a los que bloquearon. ¿Sí? Y esos son de los nuestros. Cuidado. O sea, y dicen, no, y ahora escucho a algunos que han tenido el tupé, por eso digo, cuando la mentira es la verdad, de los nuestros, decir que Maduro no es bueno, digo, lo escuché tanto en Argentina como en Brasil, o sea que debe haber alguna usina que les está dando información de que Maduro no es bueno porque es un Milei de izquierda, porque eso es lo que quiere hacer Milei, de dolarizar la economía. ¿Vos entendés ese racionamiento? ¿A dónde llegan con ese racionamiento estos pseudoeconomistas, especialistas en geoeconomía? Porque Maduro dolarizó la economía, que fue una consecuencia no deseada de un movimiento de las propias sanciones de los Estados Unidos a los otros países, los países rusos en este caso, ¿no? Y de Europa a los oligarcas rusos, que hizo que los oligarcas venezolanos tuvieran miedo y se llevaran los dólares a Venezuela, lo que ayudó a estabilizar un poco la moneda. Hubo dólares y la gente haya una especie como de dolarización de hecho, pero no fue algo que Maduro hizo. Maduro no hizo ninguna medida para eso. Aprovechó esa circunstancia, esa coyuntura internacional que le era ajena. Escatá lo favoreció inclusive, ¿no? Pero comparar una cosa con la otra como diciendo, no, son lo mismo, uno de derecha, otro de izquierda. Lo mismo, el viejo sofisma de decir, bueno, usa bigotito, entonces es igual al otro que usaba bigotito en el siglo pasado de Alemania que hizo el genocidio, ¿viste? Porque lo usan bigote. Vamos a ser un poco más realistas en los análisis, ¿no? Digo, no sé, ¿no? Vamos a pensar un poquito más. Sí. Hubo una gran parte de países que ya reconocieron a Maduro como presidente de Venezuela, reelecto, pero obviamente que faltan otros países. Pero Bolivia lo reconoció. Bueno, Marcela, hubo la última cuenta que yo tengo eran 40. No, yo tengo más bueno, países, sí. La última cuenta que yo tengo eran 40 países que lo habían reconocido, pero no es una cuenta desactualizada, lógicamente. Bueno, pero es como hace Lula, Petro y creo que AMLO también. Dijeron vamos a esperar las actas. Claro, y me parece una posición buenísima, y lo que también felicito a AMLO, obviamente, en decir qué tiene que venir a hacer la OEA. No. ¿Qué tiene que venir a hacerse? No les compite a ellos, ¿viste? Bueno, ya que tocaste en ese tema, quiero poner una cosa muy interesante de cuando la mentira es la verdad, de lo que ha hecho Almagro. Escuchemos un video y después lo comentamos. También quiero decir que, teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de
dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió, lo está cumpliendo. 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión, y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Muchas gracias. Esto es el cinismo más grande que pueda haber en la Tierra, hasta la mentira más grande. De los 17 fallecidos, la mayoría eran chavistas y fueron estos grupos terroristas. He visto videos donde han atropellado a una parejita y la han matado, y no eran justamente de Maduro el que había hecho eso. Esto es una barbaridad. Además, este hombre que está hablando, esa doble vara, que quiere decir, por eso no salió la resolución de la OEA. La OEA no quería simplemente, que pidan las actas, y este se mete con esto de llevarlo a Maduro y a los otros, porque no deja muy claro a quién, dice, y demás, llevarlo a la Corte Internacional de Justicia, por los delitos, por haber hecho con premeditación, con alevosía y con una movilidad y todo lo demás. Él lo abrazó a Netanyahu. Él lo absolvió a Netanyahu, que está condenado por la Corte Internacional de Justicia. Y vos fíjate el punto de cinismo y el punto de la mentira. Y cuando Maduro dice que va a haber un baño de sangre, no promete que él va a dar el baño de sangre, que si él no gana, la oposición va a hacer el baño de sangre. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? No habían pasado 12 horas y ya esta gente, que muchos de ellos se sabe ya que hay más de 1.000 presos, fueron contratados, que venían fue entrenados en otros países, en Perú, en Chile y en Colombia, y que estaban armados, muchos de ellos bajo el efecto de la droga. Esto podría ser una alucinación si nosotros no lo tomáramos en el contexto de la Operación Gedeón, por la cual ya quisieron los norteamericanos meterse por Colombia hace 6 años atrás, con también mercenarios. O sea, es un modus operandi. Si no tuviéramos el antecedente de las guarimbas, que hicieron exactamente eso, y si no tuviéramos el antecedente de cómo le dieron el golpe a Evo Morales, también con estos grupos que nadie sabía de dónde eran, y que impidieron, y que vienen todos moldeados con la misma lógica del Euromaidan, de lo que se hizo la revolución en Maidán, allá en el 2014, que derrocó al primer ministro de Ucrania, Lukashenko, que era pro-ruso, y lo puso a Poroshenko, que era pro-OTAN, y con él comenzó todo el conflicto de Ucrania. O sea, yo no voy a decir la teoría de la conspiración, de que está todo digitado por el mismo hilo, pero bueno, compañero, las coincidencias son tan grandes que a uno que investiga un poquito les asusta cuando vemos la misma estética, la misma lógica, el mismo accionar, y muchas veces hasta las mismas fotos. Estábamos haciendo con Anaya, que le mandamos un abrazo muy grande, vamos a pasar a visitos, un pequeño video que hicimos analizando esta cuestión de Venezuela, que está también en el Facebook de Batuque en la Cocina y de Café Mercosur, y cuando veíamos la foto de Diana Mondino frente a la embajada de Venezuela en Buenos Aires, era la misma foto prácticamente de la victoria nula en la plaza de Maidán. Solo le faltaban los bizcochitos a la Diana Mondino. La misma foto. O sea, vos decís, bueno, cuánta coincidencia, che, ya me parece que, como es que decía, es el índice de coincidencia inexplicable ya, ¿no? Y después me dicen que la política no tiene que ver con todo. Mira, los cantos populares de la cancha se cantan también en los actos políticos, o sea que todo tiene que ver con todo, la política está por todo. Yo lo que quiero decir es que este señor de la OEA, que tiene tantas ONG tapadas y escondidas, ¿cómo es que vos, Ramiro, sabés quiénes fueron esta gente que inculcaron violencia y que mataron a gente, y él no se enteró?
¿Cómo? ¿Qué pasó, viste? ¿Cómo va a acusar a alguien y querer llevarlo al juicio internacional sin investigar primero? Bueno, ¿quiénes hicieron esos disturbios? O sea, está todo muy cantado, todo muy, no, esto lo tenemos, nos conviene, la conveniencia que tenemos, queremos toda Latinoamérica, toda la patria grande para nosotros, así la podemos manejar mejor, estrujirla bien, sacarle el litio, sacarle el oro, el petróleo. No nos olvidemos, Venezuela es uno de los países más grandes de petróleo. Hoy Cristina dijo que era más grande que la Arabia Saudita. Mucho más grande. Las reservas son mucho más grandes que la de las creo que son 303 billones de barriles entre petróleo convencional y no convencional. ¿Cómo no vamos a querer, después de todo esto, de que ellos los tengan para sus beneficios propios y que le importen nada la gente, el pueblo? Además, entre otras cosas, Marcela, con lo que estás diciendo, también Venezuela es creo que es el tercero o el cuarto, el que más oro tiene en América Latina. Y el oro en este momento está siendo pero muy cotizado por los bancos centrales que están abandonando el dólar para sus intercambios con otros países. Están yéndose al dólar, inclusive comentábamos, y lo vamos a comentar ahora, que, por ejemplo, no es casualidad que la India se llevase 100 toneladas de oro que tenía en Inglaterra, se las volvió a llevar a la India. Venga para casa porque no confiamos. O sea, hay una corrida del oro que viene hace por lo menos 4 o 5 años, pero que se ha agudizado mucho después del conflicto en Ucrania. Todo el mundo, todos los bancos centrales están desesperados comprando oro. Y el nuestro, ¿qué hace? Se lo lleva. Claro, cuando los chicos de las Olimpiadas ganan una medalla de oro, está Caputo esperándolos así para agarrar la medalla. No, le está diciendo que pase por Londres primero, después que venga a Argentina, que la deje en Londres, después venga a Argentina. Pero aparte Almagro ha hecho su carrera internacional, primero que entró por el Frente Amplio Almagro, y ahora ha hecho su carrera internacional teniendo la más rancia derecha de apoyo. En el golpe de Bolivia apoyó a los golpistas, históricamente Almagro no le pueden pedir nada. Y lo que yo dudo, y una sola cosa, Ramiro, déjame terminar, lo que yo dudo es que el secretario general de la OEA tenga legitimación para poder pedir que actúe la Corte Internacional. Me parece que solamente lo hizo por una cuestión de marketing en función de su propia posición política, que ya vino por otro lado y ahora viene era eso solo nada más, dale. No, era eso justamente lo que vos dijiste, que fue fundamental. Cuando Almagro dice que hubo irregularidades en Bolivia, salen todas las hordas que estaban preparadas a invadir la casa de los funcionarios públicos, a invadir los edificios públicos, a ir a la casa de los familiares de los funcionarios públicos. Evo Morales tiene que refugiarse en su provincia y dormir toda la noche abajo de una mesa para que no lo lincharan, porque salían con una violencia impresionante. Y la otra cosa que quería decir, que lo estábamos charlando en Argentina Traducida con Cristian Sala, al que le mandamos un abrazo muy grande, que también esto Maduro sirve para tapar las miserias propias. Para tapar, vamos a ver todas las cosas que está haciendo Milei en Argentina, pero para tapar las miserias propias. Entonces, una mujer con 95% de rechazo, como Dina Boluarte, que solo está en el poder porque está amparada por un Congreso que también tiene más del 95% de rechazo, la gente no la quiere, sale ahora a decir que es democrática porque está en contra de Maduro. O ya no sé cómo más llamarlo, no me queda más calificativo, como Boric, que está con un gran problema con su base aliada, enemistado con el Partido Comunista Chileno, que fue uno de los principales pilares por los cuales le llega a la presidencia, con 64% de rechazo popular, dice que no cree en los números del no democrático Maduro, no se puede creer, pero al día siguiente se va ¿a dónde? A los Emiratos Árabes Unidos, a Dubái, que no hay democracia ahí, no hay nada, no hay elecciones, una monarquía hereditaria. Pero él dice que Maduro no es democrático y lo critica, pero él se va a Dubái. A Dubái se va a los Emiratos Árabes Unidos, a los Emiratos Árabes Unidos. Es una locura. Vos fíjate pero a él le sirve, y ahora, inclusive, nuestro queridísimo presidente Milei se va a Chile para ver si él consigue resucitar lo que era el Club de Lima. O sea, una alianza contra Maduro. Quiere juntar a todos los que se opusieron contra Maduro. O sea, vos fíjate cómo
esto de Maduro va movilizando toda esta locura que se va conformando. Para, tenemos a alguien que nos dice, Boris y Balearte. Alberto Ciacia, son infiltrados Boric y Balearte. Uy, perdón, Boluarte, dice. Porque pesan más de 70 fallecidos por protestas en Perú. Y bueno, ahora han desestimado la denuncia por genocidio en Perú, ¿no? Pero Perú está por unos caminos bastante raros, ¿no? Porque primero que ha desconocido las resoluciones de la Corte Interamericana de Justicia, de que sean imprescriptibles de los derechos de lesa humanidad, lo han dejado libre a Fujimori, y ahora Fujimori inclusive ha pedido una pensión del gobierno por expresidente. Todo por contubernio para mantener la gobernabilidad y la estabilidad de la señora Dina Boluarte. Por eso está, como es muy complicada la situación en Perú, y cada vez está peor, y de Perú no se habla. Y eso es interesantísimo. Inclusive acá nos están diciendo, Silvano, una cosa fantástica, porque... El asesinato de Lorejama. Bueno, eso es fundamental, porque ¿qué es lo que está pasando? Acá estamos, como pocas veces, en un proceso de la maquinaria del soft power norteamericano, llámase agencias de noticias, cine, entretenimiento, todo, hasta las redes sociales, donde como los magos, ¿viste? Miren por aquí, ¿viste? Y el truco te lo hacen por otro lado. Mientras nosotros estamos todo el mundo discutiendo las elecciones en Venezuela, están ocurriendo cosas terribles. Terribles. Como dijo el analista Pablo Escobar, hoy estamos en la calma que precede las tempestades. Hay un problema en Medio Oriente impresionante porque parece que Netanyahu se cortó solito después que fue a hablar en el Congreso norteamericano y bombardeó Beirut, primeramente en el Líbano, para asesinar a un supuesto político de Hamas, y después bombardeó Teherán, la capital de Irán, para matar a otro. Sí, es una política que tiene el Mossad de tener gente que actúa en cada país, por eso permite ciertas cosas. No, históricamente la tuvo el Mossad, esa política. El servicio secreto israelí, ¿no? Vamos a volver a la Argentina, señores, que por ahí lo que nos interesa. Y vamos a ver lo que nosotros tenemos en Argentina, porque hablábamos nosotros la semana pasada, ¿se acuerdan? De esta asignación de una nueva partida Tenías razón, Osvaldo, son más de 100 millones de dólares, de 100.000 millones de pesos para fondos reservados, que son más de 100.000 millones de dólares. Esta semana hemos tenido la actualización de esto. La locura de la actualización, porque la señora Patricia Bullrich dice que va a utilizar la inteligencia artificial para vigilar las redes sociales. ¿Por qué? Para combatir el terrorismo. ¿Y qué es el terrorismo? Lo que ellos dicen que es terrorista. No nos olvidemos que cuando fue la ley Bases, 33 personas fueron detenidas, las llevaron a las cárceles de máxima seguridad y todavía hay 2 que están presas. ¿Acusadas de qué? De terrorismo. Porque dijeron que no, ahí van a querer ahora, quisieron ingresar en el Congreso a interrumpir una función de uno de los órganos del Estado, ¿viste? O sea, es una cosa impresionante, pero como si no fuera poco, como si parece que no fuera poco, que no les alcanzase con eso, este nuevo proyecto que el señor Petri, el ministro de Seguridad, ha mandado al Congreso para que las Fuerzas Armadas puedan detener personas si vuelvan a trabajar en el tema de seguridad interior. O sea, volvemos a la teoría de la seguridad nacional, volvemos a la teoría de los militares. Hemos pasado todo este tiempo en democracia tratando de que eso no vuelva a ocurrir y ahora vía legal lo quieren introducir de nuevo. Esto me parece que es de una gravedad impresionante. Estamos volviendo a las épocas más oscuras de la dictadura. Porque más allá de esta cuestión, como les decía yo, de cómo se llega al gobierno, si por elecciones o no por elecciones, si por partido único o no por partido único, si con muchos partidos o con pocos partidos, hay que ver, por ejemplo, qué es lo que está pasando. Porque estamos siempre, cuando vemos qué se oculte, qué se esconde, nosotros no, porque en Cuba no hay partidos políticos. Y yo le preguntaría a los europeos que dicen que en Cuba no hay partidos políticos, ¿cuántos partidos políticos hay en Ucrania?
¿Cuántos partidos de izquierda quedaron en Ucrania? Ninguno. Y están inclusive metiendo presos y le están sacando los bienes a los curas de la Iglesia Ortodoxa. ¿Ah? Ah, no, pero Zelensky le mandamos armas. Sánchez le manda armas a Zelensky, ¿viste? No hay que apoyarlo porque Rusia es malo. Entonces le mandamos armas a un dictador que mete gente presa, que metió muchos presos porque opinaban en contra de su gobierno, acusados ¿de qué? De terrorismo. O sea, vean cómo este terrorismo está siendo de nuevo el fantasma con el cual nos están cortando la libertad en el mundo entero. Y esto más allá de si ser de izquierda o ser de derecha. Esto es una cuestión de defender la vida, la libertad de expresión y el derecho a existir como sociedad. Veamos lo que ocurre en Argentina ahora con el proyecto de Adorno. El Ministerio de Defensa envió hoy al Congreso un proyecto de ley para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos terroristas. En este sentido, se plantea la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar a pedido de un comité de crisis. Se propone que además de las acciones previstas en el primer párrafo de este artículo 27, como el mantenimiento de la paz, las fuerzas trabajen de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas y por supuesto por tiempo limitado y que puedan detener en flagrancia. Hace algunos años se firmaban pactos de silencio con los que causaron dolor y muerte para los argentinos. Hoy se los enfrenta con todo el peso de la ley. Eso es lo que ocurre, señores. ¿Vieron con el nombre del terrorismo, la libertad y la paz? Pero bueno, fíjense cómo nos vamos metiendo en estas discusiones que nos alejan de los verdaderos puntos fundamentales. Me encantó esa pregunta de qué es la democracia, Marcela. Vos sabés, justamente estaba mirando que Estados Unidos, que dicen que es la mayor democracia del mundo, cuando hubo presidentes que fueron electos con fraude, como el caso de Bush, que fue en Florida, tiene desde el 26 de octubre del 2001 la USA Patriot Act. Yo inglés no sé nada, así que después se llama la ley patriótica solamente. Sí. O sea, que es la que permite detener, y hay gente detenida por esta ley sin ninguna. De hecho, el periodista fue detenido por la ley patriótica, me parece, ¿cómo se llama? Assange fue detenido por esta misma ley. O sea, realmente, por eso a veces los límites de hablar de democracia o de falta de democracia son muy, muy ligeros, muy difíciles de determinar. Y que creo que esta ley que está planteando Petri y la defiende el indefendible del Bobocero, apunta a eso, ¿no? A ese tipo de políticas que lo único que facilitan es que estos gobiernos que tienen comportamientos autoritarios, si bien fueron elegidos modalmente de comportamiento autoritario, puedan detener y privar a gente de su libertad o privar del ejercicio de su derecho a un montón de gente, ¿no? Ejercicios de su derecho que están desde 1400 de Inglaterra, o sea, que no son cosas nuevas las que estamos pidiendo solamente que se ejerza, que uno pueda ejercer su derecho. Más atrás, Osvaldo, 1215, 1215, tenés la ley de razón. Juan Sin Tierra. Claro, pero la que establece el procedimiento es la de 1400, podría ser de 1215. O sea, hace 900 años ya, ¿no? 800 años. Y está la ley, y todas estas normas lo que buscan es terminar con esos derechos que tanto costaron, ¿no? Bueno, y esa es la madre de todas las batallas, la que vos dijiste, la del acto patriótico, porque de ahí en más vinieron todas las cosas. De ahí en más la UFER se organiza en América Latina primeramente pensando en combatir el terrorismo, como no lo consiguieron, a combatir el narcotráfico, como no lo consiguieron, le cambiaron el coso a la corrupción. Y ahora vuelven a insistir con el terrorismo. Pero la verdad es eso, porque rompe todo el Estado de Derecho, rompe la presunción de inocencia, rompe el debido proceso legal, rompe todas las garantías, tanto le costó a la humanidad conquistar, y ese acto rompe todo supuestamente en nombre de ese bien mayor que es luchar contra el terrorismo después del 11S, claro, lógicamente, y permitió las aberraciones de Abu Ghraib, por ejemplo, los campos de tortura, permite hasta hoy Guantánamo. Hoy no se sabe quién está en Guantánamo, ni por qué, ni nada. Y muchas más, ¿no? Y permite que la Corte Suprema de Israel autorice a que se apliquen torturas en caso de posible terrorismo. La Corte Suprema
que es uno de los pocos casos que yo conozco en el mundo que está legislado o protegido por la Corte, que permite en caso de terrorismo que se puedan torturar personas. Y antes que de irnos, para irnos con alguna cosa un poco más así, de cuando la mentira es la verdad, quería ver una cosa interesante que ha ocurrido en este espíritu olímpico, esta cuestión olímpica. Espíritu olímpico. Lo habíamos charlado, ¿no? Creo que lo había nombrado vos, lo habíamos charlado nosotros la vez pasada, que era la prohibición del uso de la hijab a las atletas musulmanas, que decía que no, porque supuestamente... No la dejaron, no la habían dejado participar porque tenía el velo decimos acá. Sí. Así que, pero acá hay un video muy interesante que a mí me gustó, que quería que lo discutiéramos, para que nosotros veamos a veces los dos lados, y me parece que sirve para la discusión. A ver, ¿qué les parece? Fijaos en esta foto de los Juegos Olímpicos. Qué contraste, ¿verdad? No es la primera vez. Ya pasó en 2016. ¿Qué opináis? Si eres parte del mundo occidental, seguro sientes pena por la mujer con la cabeza tapada. ¿Por qué piensas que no ha podido elegir en libertad su ropa? Si eres de la parte del mundo islámico, seguro que te parece indecente el exhibicionismo de la italiana. La realidad es que las dos mujeres están presas de un machismo a gran escala que ha moldeado su voluntad a través de su educación para que parezca que ambas eligen en libertad, pero simplemente visten así para contentar a su público masculino. No hay más. Los hombres tienen más capacidad de elegir lo que visten. De hecho, hasta los Juegos de 2012, para las mujeres era obligatorio el uso de un bikini con unas medidas máximas. Sin embargo, no había restricción para los hombres. Estas fotos demuestran que el machismo sigue siendo transversal a todo. Solo tienes que hacer una búsqueda en Google, vóley-playa femenino y masculino, para ver el sutil sesgo del algoritmo. Sí, machismo a ambos lados de la red, porque ambas mujeres deben taparse o exhibirse desmesuradamente para poder practicar el deporte que les gusta. Ellas no han elegido las normas impuestas por un patriarcado omnipresente. Si no lo hacen, no juegan. A ellas les han hecho creer que el lado de su red es el bueno, que su bikini ajustado le da más libertad o que el yihad es lo que hay que respetar y defender. Porque el machismo, como el nacionalismo más acérrimo, te hace creer que su supremacismo es el bueno, por el simple hecho de haber nacido aleatoriamente en un lugar determinado. Perdonadme, pero la libertad es otra cosa, amigos. No hay libertad total a ningún lado de esa red, porque las mujeres de ambas culturas son peones en un juego que no eligieron jugar así y que manejan otras manos con muchos más pelos, la religión, las modas sexistas o los estándares de belleza patriarcales. La próxima vez que te sientas tentado a juzgar desde la aleatoriedad de tu lugar de nacimiento, recuerda que ambas mujeres están atrapadas en un sistema que no han elegido para poder practicar lo que aman. Que la cosificación representa a las mujeres como objetos, como cosas no pensantes y supeditadas a una religión o a la mercantilización de su cuerpo y minusvalorando sus aptitudes como deportistas de élite. Si todo esto te parece una tontería, una exageración, enhorabuena. Eres un soldado del patriarcado, del sexismo, de las galerías de bikinis olímpicos en los periódicos, de llamar hombres a los deportistas masculinos y nuestras chicas a las mujeres. La verdadera revolución no vendrá solo de un cambio de vestimenta, sino de un cambio de mentalidad. Porque la libertad no es solo respetar tus valores, sino asegurarte de que estos sean justos y salvaguarden tus derechos. Saludos. Bueno, creo que fue bastante claro, ¿no, Osvaldo? ¿Qué te pareció a vos? Muy bueno lo que dijo, la verdad, realmente. Nunca lo había visto desde ese punto de vista. Si bien siempre me pareció mal, como lo dije la otra vez, que se le prohibiera vestir de acuerdo que era meterse con su propia interioridad, ¿no? Si ya quieren usarlo, que lo usen, ¿por qué no lo van a usar? Y esto se emparenta indudablemente con lo que vos decías, con lo que pasó con la boxeadora argelina, que veo que hacen un comentario que yo considero que no está acertado en el gozo, que dicen que dolor me dio cuando el trans le dio en la cara a una boxeadora. Si está hablando de la argelina no es trans. Tenés razón, sí. No es trans, es una mujer y tiene todas las condiciones de una mujer. Lo único que tiene es una cuestión que tiene más, ¿cómo se llama? Testosterona. Más testosterona que lo normal. Pero eso es como prohibirle a un ajedrecista que tenga un alto coeficiente intelectual que no pueda competir porque tiene un coeficiente intelectual más alto que el de los otros. Y eso está dentro del juego, dentro de la posibilidad. No es que es un hombre que se viste de mujer o que se vamos a decirle, porque se siente hombre, se disfraza de mujer para pelear. O sea, es una mujer, y con todas las condiciones de una mujer, y así lo ha determinado. Y de hecho, yo vi la pelea que hizo hoy con una húngara, y la verdad que la húngara no se quejó de que le pegaran. O sea, salió a pelear y ganó la pelea por puntos, y no parecía que tenía una superioridad impresionante. De hecho, esta italiana que se quejó,
en la elección, en la Olimpiada pasada que compitió, se retiró porque le dolía el tobillo. O sea, siempre tiene una justificación cuando pierde, se ve la señorita esta, o señora, no sé qué será. Por eso digo que fue acá la derecha la usó mucho esta cuestión, porque en realidad lo que critican es la posibilidad de que uno pueda elegir su decisión sexual sea propia, no tenga que depender de que si nació de una manera o de otra. En realidad oculta eso. Y me extraña un boxeador argentino, Maravilla Martínez, que salió a decir unas boludeces, me dijo unas boludeces de que, eso se están diciendo que va a pelear hasta que no muera alguien. Si era una mujer la que peleaba, por lo menos informate, inútil, antes de hablar. Yo creo al respecto que hay dos cosas. Una, que está el caso de la mujer argelina, que como nos dice acá Silvana, tiene genes X, Y. Yo no sé mucho de genética, me quedo ahí, señores, no me meto en lo que yo no sé. Pero hay otro caso también de una filipina también, que también es autopercibida. Estas dos boxeadoras, particularmente, a diferencia de la derecha, yo no creo que sean las verdugas, creo que también son víctimas. Totalmente. También pasaron por problemas, por favor. Estuvieron censuradas, La argelina estuvo censurada, no la dejaron jugar hace 2 años atrás. No la dejaron boxear. El tema es qué inclusión nosotros queremos. Ahí está. ¿Por qué no creamos por ejemplo, una categoría de boxeo? Porque estamos hablando de boxeo, que es un deporte de contacto, donde realmente por algo, seguimos todavía inclusive en este mundo del moderno, del deporte, donde hoy podés medir la fuerza hasta te miden todo. Uh-huh. Sí. Creemos una categoría no binario, por ejemplo. Principalmente para evitar cualquier tipo de cosas, pero bueno, es un poco lo que yo pienso desde mi punto de no conocimiento ni de boxeo y ni tampoco de deporte, o sea, digamos desde mi lugar de sentido común. Puedo estar absolutamente equivocado y eso. Pero que lo usó la derecha, sí lo usó la derecha y mal. Yo, aparte de un detalle, o sea, y no habla bien de Argelia tampoco lo que voy a decir. En Argelia está prohibido ser trans, prohibido ser homosexual, tiene prisión. Si ella lo hubiese sido, no hubiese ido a pelear por Argelia. O sea, ese detalle nada más, ¿no? Pero yo creo que no sé si vos tenés una ventaja que te la da tu propia naturaleza, no tiene por qué ser sesgada. Me parece, porque generalmente el que gana es el que va más rápido, salta más alto o pega más fuerte, pero es así. Ahora, si vos eso lo haces a través de que te ponen alguna droga especial o que usás un implemento... Había un velocista sudafricano que corría con unas piernas de titanio, sí. ¿no? Y que eso le daban ventaja, y por eso no pudo competir. Yo creo que lo que te da ventajas no debes usarlo. Y lo demás, si vos sos por alguna cuestión natural superior a otro, no tiene porque para mí ser sesgado, y entendiendo que las protecciones que tienen los boxeadores con como ese casco que utilizan y esos guantes que tienen mucho más onzas, que pegan mucho menos que los otros, no creo. De hecho, ya te digo, siguió peleando y nunca mató a nadie. Yo vi un poco de la pelea anterior, de la italiana también, cuando peleó contra una mexicana y que también le dio una buena paliza. Yo te digo la verdad, yo creo que nosotros en el boxeo, pero ya te digo, perdóname mi ignorancia absoluta, Osvaldo, y me voy a hablar de una cosa en la cual puedo estar así totalmente equivocado y pido disculpas de antemano. Yo creo que el boxeo todavía se sigue manejando con categorías arcaicas. No puede ser que la única categoría de división de categorías sea el peso. Ahora va. Creo que hoy la tecnología podría tener otro tipo de criterios más, principalmente pensando en todos los desastres que te hace en el sistema nervioso el boxeo. Yo creo que todavía seguimos con reglas que muchas de ellas vienen del principio del siglo XIX, cuando comenzó a darse alguna regla en Inglaterra, ¿no? Pero era un deporte básicamente sin reglas. Pero yo creo, te digo, por eso yo no conozco nada de boxeo, El boxeo en sí, a veces esas peleas que son muy sangrientas, o sea, yo creo que el boxeo va camino de la extinción, pero como deporte. No hay manera de regularlo, porque la única manera que tenés de determinar quién es mejor
es cuando uno se cae, cuando uno queda inconsciente. O sea, entonces sabes que el otro fue mejor, o por puntos. De hecho, en algún momento en el boxeo olímpico se contaban la cantidad de golpes que se daban. Ahora no, se evalúa de acuerdo a algunas condiciones que sabrán ellos. Yo tampoco sé mucho de boxeo, más lo que a veces miro. Dentro de todo de todas las características del boxeo, el que más me gusta es el olímpico porque parece que es menos violento, nada más. Sí, pareciera menos violento. Pareciera menos violento que el profesional, pero por eso nada más, porque en sí tampoco me gusta ver cómo se pegan dos personas, sean hombres, mujeres, trans. No quiero darle ninguna categorización. No me gusta ver cómo se pegan, pero bueno, se ve que hay gente que sí le gusta, inclusive en algún momento se contaba que en Estados Unidos se prefería las que había sangre. Claro. De hecho, hay otras peleas ahora, UFC, no sé cómo se llama eso, es espantoso, libre, es un hexágono, es un hexágono y con todo un tejido como en las películas, ¿no? Claro. Y se pegan ahí, se dan 2 contra 1, es una cosa, eso realmente es una masacre. Era más lindo cuando veíamos Titán en el ring, que sabía que se ponía el cortito. Que de última le metía una trabita y que todos tenían que quedarse haciendo ruido, pero no más que eso, ¿no? No eran todos inventados. Sin embargo, tenía un montón de fracturas en el, ¿cómo se llama? Carvajal tenía un montón de fracturas, costillas fracturadas por las caídas. O sea que siempre que hay contacto va a haber riesgo, ¿eh? No, sí es verdad lo que estás diciendo, concuerdo. Totalmente de acuerdo, pero yo lo que quería, volviendo a la captura del video, ¿no? De que las dos están capturadas dentro de un machismo, porque es verdad que las chicas que juegan en bikini, ¿por qué no se ponen otra cosa? Si con un short está bien para jugar, ¿por qué tienen que jugar con...? Incluso tienen que tener medidas especiales. Sí, ¿viste, Marcela? ¿Viste lo que era? Eso era cierto que tenían medidas, al igual que las que hacen handball playa, sí. Lo mismo le pedían que usen una tanguita más chiquita, una cosa para que sea más atractiva para los hombres, sí. Claro. ¿Qué es más atractiva para los hombres? En Estados Unidos hay una liga de fútbol americano femenino en tanga. Claro, porque eso, viste... Súper cómodo para jugar, ¿eh? Bárbaro, ¿viste? Debe ser, mirá. Ay, espérate que se me la saco y no sé. Claro. Bárbaro. Yo no puedo opinar porque... Dice. Yo le pregunté a mi esposa, no puedo opinar porque hasta ahora en mi vida nunca me he puesto una bikini. Bueno, no sé, Ramiro, no sé. Pero mira, te cuento, vos te metés con una tanga en el mar y la ola ya te tenés que andar buscando la tanga por todos lados. No se te vaya, carajo. Pero yo en Brasil, Ramiro, usa mucha zunga, que es casi como una tanga. Cada 2 por 3 me pongo la zunguita, pero la zunguita entonces no sé, es más ancha, digamos, de todo. Es más ancha. Sí, pero ponele que sea una bikini ancha nomás, no es una cosa tampoco. Pero hay zungas chiquitas, es verdad que hay zungas chiquititas, es verdad. Sí, no sé, pero a mi edad me siento mucho más contento con los viejos shorts de baño de los viejitos que hasta casi la rodilla. Es posible que lleguen a la rodilla mínimo. Bermudas, no. Bueno, gente, creo que hemos podido dar cuenta de todo este tema de cuando la mentira es la verdad. Agradecemos a toda la gente que estuvo en el chat, a Alejandro. Hoy el chat estuvo buenísimo. Fue un ida y vuelta, muy respetuoso a todos, les agradecemos muchísimo. Un abrazo muy grande a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos dentro de 15 días. Porque no vamos a estar la semana próxima, pero dentro de 15 días sí. Vamos a saludar a la gente de la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez, al doctor de Petris del blog, que publicó un artículo muy bueno relacionado con Sastre, el escritor argentino, y a la revista de Puño y Letra, que va a publicar ese artículo al cual hice referencia ahora, y a todos los que nos han estado escuchando. Hasta la próxima. Un abrazo.